Estamos, ya sabemos que en Canarias nuestra temporada alta, digamos, es el invierno en cuanto a turismo se refiere. No ocurre lo mismo en lugares como Mallorca, donde se acaba de celebrar la primera gran manifestación en temporada alta. Lo que para ellos es temporada alta porque ya sí se había celebrado otra anteriormente. Esta ha sido muy multitudinaria. Las cifras bailan según la policía, según las fuentes, digamos, institucionales y según los convocantes. Según los convocantes de la manifestación, unas 50.000 personas en Palma. Según las instituciones, digamos, unas 20.000. El caso es que mucha gente salió a la calle para reivindicar, sobre todo, reivindicar distintos aspectos, pero sobre todo contra la masificación turística. Me lo va a explicar mucho mejor y me va a corregir si me he equivocado Margalida Ramis. Ella es portavoz de Menos Turisme, Més Vida. Menos turismo, más vida, entiendo. Buenos días, Margalida. Hola, buenos días. No sé si lo he explicado bien. Sí, perfectamente, nada que decir. Bueno, cuéntenos un poco, Margalida, ¿por qué ustedes están? Porque queremos entender y, como he dicho, puede que nuestras realidades sean similares en algunas cosas con Canarias, quiero decir, pero en otras difieran un poco. Cuéntenos ustedes cuál es su situación. No sé si nos puede hacer cuál es una fotografía en estos momentos y sobre todo eso, si se trata de problemas estacionales con la temporada alta de verano o durante todo el año. Vale, pues os intento explicar, cierto, que hay muchísimas similitudes con vuestra realidad y de hecho con la de otros territorios que están totalmente turistizados en el sentido de que la economía principal o la industria principal, el sector económico principal es el monocultivo turístico intensivo que decimos nosotros, ¿no? Nosotros llevamos ya muchos años trabajando y denunciando desde un análisis crítico lo que son los impactos y las consecuencias de esta dependencia de un solo sector casi económico aquí en las islas, del que depende directa o indirectamente la parte de la economía de la isla, ¿no? La isla ha atendido durante muchísimos años a la especialización económica turística y eso nos hace como una sociedad muy... Perdón, Margalida, es Dime, que se está dime. entrecortando y nos cuesta un poco, nos Ay, cuesta un poco a ver, me escucharnos. cambio, Sí, no, sí, cambio. sí es posible porque de verdad que esto me parece muy, muy interesante. Entonces, vale, A ver si desde aquí mejor. mejor, ya no se corta. Gracias. Vale, pues no, decía que llevamos años, digamos, con una política económica que ha tendido a la especialización económica de este sector, quizá en exclusiva, ¿no? Entonces esto nos hace, digamos, esto ha acaparado el territorio, es decir, ahora mismo Mallorca tiene una población de poco más de 1 millón y recibe 20 millones de pasajeros previstos para esta temporada de verano. Evidentemente somos unas islas, los recursos y el territorio son escasos y limitados. Todos los otros sectores económicos han ido decayendo o se han, digamos, vampirizado por el sector turístico y hemos tenido una industria que ha ido colonizando diferentes espacios de nuestro territorio, desde el sol y playa que ocupó todo el tema del litoral hasta los espacios más rurales y municipios e incluso hasta que lo tuvimos desde 2017 muy evidentemente metido en nuestras propias casas, ¿no? Con el alquiler turístico vacacional. Aquí en los últimos 8 años han crecido 115.000 las plazas o las camas, digamos, turísticas, tanto en hoteles como en casas particulares destinadas al alquiler turístico vacacional y tenemos más de 300 y pico mil plazas activas ahora mismo. Entonces tenemos problemas de sobresaturación de las infraestructuras. Además, durante todo este tiempo se ha ido haciendo gran inversión de dinero público en infraestructuras para poder seguir posibilitando crecer cada vez más y yo creo que ha habido un punto de inflexión con la pandemia porque efectivamente el COVID paró toda la actividad económica y nosotros vimos la vulnerabilidad de nuestra sociedad, es decir, no tenemos alternativa al modelo económico turístico y ahora mismo está generando muchos problemas a nivel ecológico y territorial, pero también a nivel de precarización de los trabajos vinculados al sector, porque precisamente después de la pandemia, para seguir, digamos, manteniendo
la generación de beneficios para la industria turística se han estrechado mucho las condiciones en las que se trabaja en el sector. Entonces tenemos un problema de vivienda ahora mismo, que creo que en Canarias es exactamente lo mismo. Hay una pugna entre el derecho a tener una vivienda digna que se pueda pagar con los sueldos que se cobran en estas islas y el derecho de algunos a mercantilizar turísticamente sus viviendas, ¿no? Uh-huh. Hay problema de vivienda, hay problema de precarización laboral, hay problema ecológico en cuanto a recursos, especialmente agua, hay problema territorial y hay problemas de tensiones sociales cada vez más crecientes porque hay todo turismo, es decir, todo es turismo, todo está turistificado y todo depende de este único sector. Y nosotros insistimos, nuestra campaña fue para esta movilización con el lema cambiemos el rumbo, pongamos límites a este turismo y lo que abogamos es una economía más plural, más diversa, más justa y atendiendo también a los límites ecológicos y los retos desde el punto de vista, por ejemplo, de la crisis climática que un territorio insular va a tener que enfrentar con mucha dureza en estos próximos años. Voy a hacer la pregunta muy directa y ya le dejo la palabra a mis compañeros. Muy directa, Margalida. ¿Ustedes están en contra del turismo? No. Estamos en contra de la especialización económica del turismo. Es decir, lo que nosotros pedimos es un decrecimiento de la intensidad turística de nuestra economía. Uh-huh. Esta es la cuestión. No es contra el turismo, no es contra el turista. Son reclamos que hacemos a las instituciones a las que las ponemos las evidencias de los impactos y consecuencias de esta dependencia económica y donde pedimos que pongan límites en cuanto a capacidad de alojamiento, en cuanto a gente que pueda visitar las islas, nuestras puertas de entrada, puertos y aeropuertos, que pongan límites en cuanto a los usos turísticos de los espacios públicos, que refuercen los servicios públicos, que atiendan al drama de la vivienda y que, por tanto, esto necesita poner límites a un mercado que siempre quiere, generar más espacios, colonizar más espacios para seguir incrementando su nivel de beneficios, en este caso a costa de un territorio y de una sociedad que ya no puede más. Que son límites. No, la pregunta es muy sencilla sí. Simplemente porque aquí también se ha preguntado, ¿no? Si es en contra del turismo, si hay turismofobia, que se ha descartado, no es contra el turista, sino cómo establecer eso, unos límites. Valentín. Sí, Margalinda, buenos días. Margalida. ¿Marga? Margalinda, dije yo. Hombre, también está bonito, ¿no? Me gusta. Yo voy a ser un poco abogado del diablo, ¿no? Y quiero decir, porque, bueno, en Canarias el 30 y pico %, ¿no? del Producto Interior Bruto es el turismo, ¿no? Lo genera el turismo. Y el 40% de los empleos están relacionados directa o indirectamente con el turismo. Sobre todo, bueno, determinadas clases políticas, determinada clase empresarial, pues siempre dice, oye, cuidadito, porque vamos a tener cuidado con demonizar al turismo, que exista turismofobia, sobre todo porque es lo que nos da de comer. Si no tuviésemos el turismo, por ejemplo, en Lanzarote no hubiésemos salido de una situación un poco de miseria en su momento, ¿no? De poca agricultura y tal. Entonces, yo lo que te quiero preguntar es... ¿han tenido en cuenta también de que el problema ha sido a lo mejor que no se ha adecuado determinadas infraestructuras al crecimiento poblacional? Porque nosotros tenemos aquí en Canarias también un problema de reto demográfico. De hecho, se ha convocado, es decir, el crecimiento demográfico y no por la inmigración, digamos, irregular, que también tenemos un problemón, sino por la regular. Es decir, tenemos un crecimiento poblacional enorme. Y entonces, claro, cuanta más gente utilice por las infraestructuras, el tema de los hospitales, colegios, etcétera, etcétera, y las carreteras, pues bueno, pues tenemos las mismas. En Lanzarote no se hace una carretera hace 20 años, por ejemplo, y en cambio los coches han ido aumentando. ¿No será también un poco de poner el foco también en determinadas cuestiones y no asociarlo solo al turismo? Porque evidentemente el turismo vacacional ha provocado un problema con el tema de la vivienda, pero es que no se ha hecho vivienda durante un montón de tiempo, y ahora, claro, ha pasado la pandemia, ha venido el efecto champán, todo el mundo ha dicho, oye, yo salgo, vamos, con el dinero que tengo ahorrado me lo gasto de vacaciones por si acaso el mundo se acaba, ¿no? Y entonces hemos visto que, pero claro, puede pasar, cualquier cosa puede pasar, que el turismo se retraiga nuevamente, entonces a lo mejor ahí vamos a estar en una situación complicada, no sé qué opinas.
Pues no, es decir, todo lo que comentáis son cuestiones que nosotros tenemos en mente. Evidentemente no es una cuestión sencilla y es una cuestión, no es tanto de enfocar al turismo, yo insisto. Nosotros, por ejemplo, dentro de la campaña de la plataforma, yo trabajo en un grupo ecologista que lleva además más de 50 años aquí. Hemos visto cómo ha sido todo el desarrollo territorial, digamos, y a nivel de recursos, a nivel de infraestructuras, ¿no? Y creo que es la historia del ecologismo aquí, es la lucha o la historia contra los impactos que ha tenido la materialización territorial de este modelo económico, ¿no? Entonces, eso es una realidad y todo lo que tú explicas es así de complejo. Es decir, es cierto, nosotros no es que apuntemos al turismo, sino que, insisto, donde apuntamos es en la especialización económica del turismo, en este monocultivo, porque precisamente es el que requiere tantísima mano de obra, es el que va vinculado a operaciones, a un negocio también inmobiliario y especulativo que está teniendo otras consecuencias, es decir, aquí en estos paraísos ficticios que estamos vendiendo, no solo viene la gente migrante o la gente a buscar trabajo, que es la que está sosteniendo este modelo, sino que viene también gente que se lo puede pagar con mucho más nivel adquisitivo a comprar casas, a hacerse con negocios, a acaparar tierra, etcétera. Entonces, hemos tenido también aquí un crecimiento poblacional en estas 2 décadas últimas que no es sostenible. Cierto, somos territorios insulares totalmente limitados, tenemos infraestructuras que ya no dan abasto y tenemos servicios públicos totalmente desbordados, desde la educación a la sanidad, al transporte público, a las depuradoras, etcétera. Entonces, cierto que es un problema de presión humana también, ¿no? De reto demográfico, como decías tú. Entonces sí que es un tema súper delicado porque aquí se tiene que ir muy con cuidado, porque no es una cuestión de que esté sobrando gente, sino que tenemos que readaptar esta cuestión y nosotros lo trabajamos con esta mirada de justicia social que creemos imprescindible, porque si no puede tenderse a radicalizar determinados discursos que tiendan incluso a la derecha o extrema derecha que le tenemos aquí gobernando precisamente ahora, o sea que es súper peligroso. Y luego también está el tema de los sindicatos. Nosotros hemos hecho un trabajo súper ingente durante meses para que los sindicatos estuvieran todos dando apoyo a esta movilización, porque la realidad es que tanto en el sector directamente de la hostelería, pero no solo, sino también en el de la logística, en el de los servicios públicos, todo está cada vez más precarizado, todo está cada vez con menos derechos, menos condiciones, más cargas de trabajo y realidades cada vez más difíciles de sostener con esta especialización económica. Por tanto, tiene que haber una mirada mucho enfocada en la justicia social, enfocada en la inversión de dinero público para acompañar, la transición hacia este otro modelo, porque si no lo hacemos con esta mirada, las consecuencias evidentemente pueden ser devastadoras y lo que no queremos precisamente es que los trabajadores, la gente que trabaja en este sector, la tengamos en contra de unas movilizaciones o de unas reivindicaciones que creemos que son hiper necesarias para esta transición ecosocial que los contextos insulares necesitan abordar desde ya. Bueno, y que se ha dicho muchas veces, Valentín Eugene, te tienes que ir, gracias, que se ha dicho muchas veces que territorios insulares como los nuestros pueden ser interesantes para desarrollar otro tipo de economías emergentes, como pueden ser las relacionadas con las nuevas tecnologías, que no necesitarían pues ese impacto ambiental, no son fábricas, quiero decir, todo sería un trabajo digital. Ahora le dejo a mi compañero Andrés, pero sí quería, porque lo preguntaba al principio Margalida, y es a ver si me puedes aclarar si esa presión, esa tensión es durante todo el año o como preguntaba en la temporada alta de ustedes. Vale, nosotros somos mucho más estacionales. Aquí se empezó con una temporada turística de 3-4 meses. Ahora es cierto que se ha alargado. Quizá nuestros meses más intensos son desde abril, digamos, desde Semana Santa hasta octubre. Esto es nuestra temporada alta, con los meses centrales de junio, julio y agosto como plena temporada. Uh-huh. Eso es distinto. Y se nota más, entiendo, pero el problema está durante todo el año. El problema está durante todo el año porque es un problema, insisto, de modelo. Es decir, aquí tenemos fijos discontinuos que trabajan en verano y luego durante el invierno no, que antes podían quizá sostener su realidad solo trabajando medio año. Ahora, efectivamente, la realidad de las islas y el encarecimiento de la vida aquí no permite sostener esto. Entonces, sí que es una cuestión, sobre todo a nivel de infraestructuras y demás, que tiene una repercusión durante todo el año.
año la pérdida de otros, de la actividad o del vigor de otros sectores económicos que son fundamentales como la agricultura, evidentemente es una cuestión coyuntural, no es una cuestión coyuntural, es una cuestión estructural. Por tanto, nosotros seguimos trabajando todo esto durante todo el año, pero sí que es cierto que durante estos meses de verano es cuando se evidencia más la presión, digamos, y en estos últimos años esta realidad de saturación también y masificación de espacios, de infraestructuras, de espacio público, que lo que hace es que se genere mucha más tensión social y nosotros hayamos decidido incidir en plena temporada también, porque es cuando más, digamos, entre comillas, molesta al sector político y cuando hay más posibilidad de que reaccione para poner alguna medida sobre la mesa que sea efectivamente una palanca hacia un cambio de tendencia. No una, sino muchas, evidentemente. Eso no se resuelve con una política. Andrés. Sí, Margarida, hola. Mi pregunta va un poco para conocer un poco pues lo que se piensa por allí, por Baleares, ¿no? En el sentido de que yo, por ejemplo, en la manifestación del 20 de abril, que aquí fue pues más o menos lo mismo que se está viviendo allí, pero para mí no me quedaba claro, porque yo creo, lo decías antes, yo creo que todo este conflicto, además de cierta tensión, porque yo creo que no existe tensión entre ni la población con los turistas ni los turistas con la población, y yo por lo menos cuando hemos salido a la calle tanto a preguntar a la población como a los propios turistas, yo no veo conflicto. El conflicto yo lo veo en la vivienda, y lo has comentado antes. La vivienda es lo que genera el problema, porque hasta incluso lo que ha generado, entiendo que en Baleares también, porque es un fenómeno mundial, ha sido el alquiler vacacional lo que ha alterado un poco el statu quo, ¿no? O por lo menos el... Claro. Entonces, porque yo, por ejemplo, en la manifestación se cogía declaraciones de la gente y algunos se quejaban, por ejemplo, que me parece muy bien, de una mejor redistribución de la riqueza, que es lo que ustedes también están diciendo. ¿Por qué? Porque eso había modelos, vamos a poner a cuestionar, por ejemplo, el todo incluido, vale, pero el alquiler vacacional es todo lo contrario. No redistribuye mucho mejor, redistribuye entre un pequeño propietario si puede serlo, entre que luego pues utiliza más la restauración, un coche de alquiler y demás. Entonces, ahí quiero que me hagas un poco el análisis porque o una de dos, o la redistribución de la riqueza se cambia de una manera o se apuesta por un turismo, porque por otro lado también entiendo que las propiedades, o sea, las comunidades de propietarios sí que ahí puede haber un conflicto, ahí sí que puede haber cuando el turista se ha metido en las casas, por decirlo de una manera. Pero entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se soluciona el tema de la vivienda? Es verdad que uno no quiere alterar luego, ampliar para que luego, además en momentos de crisis y tengas aquí un problema inmobiliario incluso, ¿no? Pero yo no sé por qué se habla de tensión, se habla de muchísimas cosas, pero yo creo que al final es la vivienda. Es que yo estoy de acuerdo que el hecho que este año haya hecho, digamos, explotar, digamos, a tantos territorios, Canarias el 20 de abril, Mallorca, Barcelona, Cantabria, Málaga, Alacant, estaban el otro día, este domingo que viene también esta Cantabria, es precisamente esta de la cuestión de la vivienda, ¿no? Es de esta tensión entre lo que te decía antes, el derecho de alguien a mercantilizar turísticamente su vivienda o el derecho, que yo no sé si es un derecho, o el derecho a tener una vivienda digna, ¿no? Y poder vivir y poder hacer un proyecto de vida en tu propio territorio, o para la gente que llega aquí buscando una oportunidad y que no encuentra casa, o a los funcionarios que vienen a cubrir plazas en educación o justicia o sanidad y no encuentran dónde vivir. Es que es una realidad que está afectando a todo el mundo ahora mismo, esta de la vivienda y la subida de precios y la escasez, digamos, de disponibilidad de este tipo de vivienda. Y aquí hay una cuestión, yo insisto también, muy desde el punto de vista que a mí me gusta hacer el análisis urbanístico, ¿no? Es decir, desde hace muchísimo tiempo la Ordenación del Territorio y Urbanismo había definido en nuestros territorios los usos del suelo. Hay suelo que se destina a usos agrarios, a usos del sector primario, hay suelo que se destina a usos industriales, hay suelo residencial y hay suelo turístico. ¿Qué pasa? Que desde el momento en que el tema del alquiler vacacional entró, ha desbaratado toda esta planificación. Es decir, tenemos espacios supuestamente residenciales donde se está llevando a cabo una actividad turística bastante intensiva y está reconfigurando todo el espacio cotidiano que ya dejan de ser plazas para ser vividas a ser, digamos, terrazas de bares, donde ya no hay ningún comercio de proximidad, sino que lo que te encuentras son souvenirs y tiendas de helados, y donde hay una expulsión directamente del vecino y una pérdida de los vínculos barriales, que es lo que hace
digamos, sociedad. Por tanto, aquí sí que hay una tensión importante porque se desbarata la planificación y ordenación urbanística y territorial, digamos, que se ha trabajado, que se ha hecho participada y que cada municipio, ¿no?, ha ido trabajándose. Y también se rompe con la planificación turística, porque nosotros, por ejemplo, esto no sé en Canarias cómo lo tenéis, pero aquí había un consenso en relación al número de plazas que había, e incluso había una bolsa de plazas turísticas, de manera que no podías poner una plaza nueva en circulación si no se daba de baja otra. Entonces había un consenso más o menos de que se había de poner límites al número de camas, a los alojamientos, y la verdad es que esto ha saltado por los aires en cuanto entró el alquiler vacacional, y ahora hubo un momento que entre plazas legales e ilegales, bueno, un momento no, y ahora mismo no sabemos cuánta plaza turística hay. ¿Cómo se planifica esto desde el punto de vista de otros sectores de servicios para estas realidades que se han desconfigurado de manera totalmente mercantil y no a través de los instrumentos habituales de planificación? Por tanto, esto es una realidad, y en eso también, evidentemente, toda la política de vivienda, que es otra cosa, y en la urbanística te diré también toda la parte de, no sé en Canarias, pero aquí se han dejado de degradar los centros de los municipios y de las ciudades, y se ha apostado por nueva construcción y digamos, en ampliar en bolsas del suelo que ahora mismo se están construyendo, pero no para solventar el problema de la vivienda, sino para especular con esta vivienda a nivel turístico y a nivel también de segundas residencias. O sea, que yo estoy de acuerdo, el tema es mucho más complejo y creo que tenemos que ser capaces de llevar el análisis a todos estos detalles y tener en este sentido respuestas de políticas concretas, pero con una mirada muy amplia, porque es una cuestión de modelo. Desde Canarias, ya no tenemos mucho tiempo, pero desde Canarias se mira desde varios puntos de vista el asunto de la vivienda, por una parte, y lo más yo creo obvio de todo también para ustedes es que a nivel estatal el gobierno central ponga las medidas que debe poner para porque esto de que el mercado se regule solo está claro que no ha funcionado, ni para ustedes ni para nosotros. Entonces, eso por una parte. Pero por otra parte, el Ejecutivo Regional, el Gobierno de Canarias, aquí, está intentando, ha puesto en marcha varias medidas, todas ellas dirigidas y conducidas a paliar de alguna manera el problema de la vivienda. Y una de ellas es referente a lo que está comentando, a regular esa parte del turismo que ha crecido de una manera que nadie se esperaba y que se ha regulado solo, no se ha regulado, que es el alquiler vacacional. Entonces, el Gobierno de Canarias espera a final de año antes de final de año, tener aprobada esa norma que regularía el uso de la vivienda turística. Es decir, limitar las licencias, todos los parámetros que deben cumplir esas viviendas, que tengan unos estándares de calidad y sobre todo limitar de alguna manera que se pueda dar más licencias, los tiempos, todo esto, ¿no? Entonces, todo esto pretende regularlo la ley de alquiler vacacional aquí en Canarias. ¿Ustedes se está trabajando desde los gobiernos allí para que exista alguna normativa similar? Bueno, nosotros la tuvimos, hace 2 años, la pasada legislatura. Aquí se hizo una ley que se la llamó, si no recuerdo mal, de circularidad y sostenibilidad turística, con todo lo que de perversión que puede también implicar el concepto. Y esta ley, de hecho, hizo una moratoria de plazas que todavía sigue vigente, tanto hoteleras como de alquiler vacacional, y estableció que cada isla tenía que establecer un límite de capacidad de alojamiento en función de su capacidad de carga, que nosotros insistíamos, por ejemplo, que no era una capacidad de carga turística, sino que tenía que ser capacidad de carga ecológica y social. Entonces aquí nosotros no coincidimos, pero bueno, esta moratoria sigue activa y en este sentido está bastante regulado todo el tema del alquiler vacacional. Incluso en la ciudad de Palma está prohibido en plurifamiliares. De hecho, nuestra propuesta es prohibición en plurifamiliares en toda la isla, porque ya no es un problema que afecte solo a la ciudad, sino a toda la isla. Y nuestra propuesta es de mantener la moratoria, es decir, esta moratoria no
tiene que levantarse, ni una plaza más, ni una casa menos. Eso era uno de los lemas que se corearon en la manifestación. Y también hay una petición explícita de empezar a hacer una planificación de decrecimiento de plazas turísticas. Y esto es viendo qué plazas turísticas están obsoletas e incluso planteando cambios de uso en aquellos que puedan destinarse a otros usos también desde la perspectiva de integración en la ordenación urbanística y territorial. Y son propuestas que están sobre la mesa de nuestro gobierno, que hemos trabajado desde la sociedad civil. Hace poco hicimos un congreso también de la sociedad civil para hablar de la cuestión turística y estamos trabajando muy intensamente todo este nivel de propuestas porque aunque tengamos las leyes y la regulación, el problema sigue existiendo. Yo me acuerdo en Canarias se estaba pidiendo en la manifestación del 20A un impuesto turístico. Aquí tenemos un impuesto turístico y no ha servido para solventar ninguno de los impactos y las presiones que implica este modelo de especialización turística. Ya para terminar, y porque quede claro, ¿están en contra de la vivienda vacacional? Estamos en contra de las nuevas licencias del alquiler vacacional, sí, y de tener que tenerlo, o sea, de nuevas en plurifamiliares estamos en contra, sí. Pedimos la prohibición en plurifamiliares. ¿Pero eliminarían el alquiler vacacional, quiero decir? Es que lo que tenemos es que el alquiler vacacional se está dando en diferentes tipologías también de vivienda, ¿no? Uh-huh. Entonces, podemos prohibir a partir de ahora. Yo creo que algunas plazas se tendrían que eliminar de alquiler vacacional, sobre todo en espacios donde el urbanismo preveía usos residenciales. Uh-huh. Esto seguramente. Esto seguro. Bueno, es una cuestión muy compleja, como hemos mencionado a lo largo de toda la entrevista, pero le agradezco enormemente que nos acerque esta realidad, que efectivamente es muy compartida en muchos aspectos, aunque ustedes tengan más estacionalidad que nosotros también la tenemos. Lo que pasa es que es verdad que nuestra temporada alta es el invierno. Entonces bueno, encantada de saludarles y de acercarnos un poquito entre islas. Margalida Ramis, portavoz de Menis Turisme, Mes Vita. Muchas gracias y buen día. Un placer, muchas gracias. Bueno, y Andrés, a ti que ya te he robado más tiempo del que... tú le estás cogiendo el gustillo. Sí, hombre, en este caso hubo una pequeña permuta con los días con Pedro, pero siempre es un placer venir. ¿Quieres que te haga alguna pregunta comprometida antes de irte? No. Que luego te enfadas conmigo, No, porque luego empiezas a preguntar, te tengo que decir lo que me tienes que preguntar o lo que no me tienes que preguntar. No, bueno, no te voy a preguntar nada. Andrés Martínez, muchísimas gracias. Venga, chao.